Entré en la boda de mi hijo, pero en mi mesa el letrero decía: caso de caridad, invitada por obligación. La familia rica de la novia estalló en risas, pero cuando yo estaba por irme, mi hijo dijo: mamá, no necesitamos quedarnos aquí. Al día siguiente, algo increíble sucedió en la empresa de ellos. 27 llamadas perdidas de la novia. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Bajé de un taxi viejo. La falda larga se enredó en el tacón de mi zapato y casi me hizo tropezar. Este vestido es lo más bonito que tengo. Lo he cuidado con esmero durante tantos años, reservado solo para ocasiones especiales. Hoy es la boda de Salvador, mi hijo, el único hijo que he criado sola entre tantas dificultades. El chofer, un anciano de cabello canoso, me miró con ternura y dijo con voz grave: Doña, cuidado, no se vaya a caer. Sonreí y asentí en señal de agradecimiento, pero por dentro sentía un nudo en el pecho. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que puse un pie en un lugar elegante como este? Tal vez desde mi juventud, cuando trabajaba para familias ricas en Ciudad de México, limpiando sus casas y cuidando a sus hijos. La entrada del salón apareció frente a mí, alta y majestuosa, con grandes ventanales que reflejaban la luz del atardecer. Un empleado vestido de negro y con guantes blancos estaba de pie esperando. Me miró de arriba abajo, con un gesto de duda, como si se preguntara si realmente pertenecía a ese lugar. Apreté con fuerza la invitación que llevaba en la mano, el papel ya arrugado de tanto sostenerlo. Soy la madre del novio, Salvador Aguilar, dije, tratando de mantener la calma aunque el corazón me latía con fuerza. El hombre revisó la tarjeta, asintió y abrió la puerta para mí. Crucé el umbral sintiendo que entraba a otro mundo, desconocido y abrumador. Dentro del salón de bodas, las lámparas de cristal brillaban como estrellas, iluminando las mesas cubiertas con manteles blancos impecables. El sonido de un violín llenaba el aire, mezclado con las risas y conversaciones de los invitados. Me detuve un instante, respiré hondo para tranquilizarme. El aroma de los lirios en enormes floreros me envolvió, dulce pero mareante. Nunca imaginé estar en un lugar como este, rodeada de personas vestidas de gala, con joyas deslumbrantes y copas de vino tinto en las manos. Me acomodé la falda, intentando caminar con naturalidad, pero cada paso se hacía más pesado bajo las miradas que sentía a mi alrededor. Un joven camarero, vestido con saco blanco, se acercó y me entregó una tarjeta pequeña con el número de mesa. «Sígame, por favor», dijo con educación, aunque su tono sonaba un poco frío. Asentí y lo seguí entre largas filas de mesas, como si atravesara un pasillo interminable. A mi alrededor, la gente seguía charlando y riendo, pero empecé a notar algunas miradas dirigidas hacia mí, acompañadas de susurros casi imperceptibles. Traté de convencerme de que era solo porque iba vestida con sencillez, en contraste con tanta ostentación. Sin embargo, algo incómodo comenzaba a crecer en mi interior. Al llegar, el camarero señaló una silla en la mesa número 12, en una esquina del salón. Miré hacia abajo y vi un letrero con letras doradas bien colocadas sobre la mesa. Doña Jovana Aguilar. Solté un suspiro de alivio, agradecida de ver mi nombre allí, como una confirmación de que pertenecía a este día tan importante para mi hijo. Pero entonces mis ojos se toparon con unas palabras garabateadas a mano justo debajo. Caso de caridad. Invitación obligada. Sentí que el corazón se detenía. Me quedé helada, con la mano temblando sobre el letrero, como queriendo asegurarme de que no estaba leyendo mal. Esa frase era como una puñalada directa a mi dignidad. Levanté la vista, buscando una explicación, pero lo único que vi fue a una mujer con vestido rojo, probablemente familiar de la novia, que se cubría la boca para contener una risa. Le dio un codazo al hombre a su lado y murmuró lo bastante fuerte para que yo lo oyera. Ella todavía no sabe nada. El hombre, con un traje gris, inclinó la cabeza y leyó en voz alta la frase del letrero, alargando las palabras a propósito. Caso de caridad, jaja, sí que es caridad de verdad. Toda la mesa estalló en carcajadas, un sonido estridente, punzante, como agujas perforando mis oídos.
Bajé la mirada, intentando arrancar el letrero para esconderlo, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Antes de que pudiera hacer algo, una muchacha joven con vestido de dama de honor y el cabello recogido en un moño alto se acercó. Ella miró la placa y luego me miró, con una mirada llena de burla. «Miren todos, qué bien queda esto», dijo en voz alta con tono chillón. «Una vieja pueblerina que logró entrar aquí solo puede ser por invitación de caridad. Melanie estuvo muy acertada al poner esa placa aquí». Las risas estallaron de nuevo, esta vez más fuertes, extendiéndose hasta las mesas de alrededor. Sentí todas las miradas de la sala caer sobre mí, como reflectores apuntando directo, dejándome sin lugar donde esconderme. Melanie. El nombre de la novia, prometida de mi hijo, resonaba en mi cabeza como una campana de alarma. Escuché los murmullos en la mesa. Melanie dijo que había que invitarla, si no Salvador armaría un escándalo. Ella puso esa placa a propósito, para que supiera cuál es su lugar. Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. Melanie, la mujer que Salvador decía amar, la que siempre describía como tierna y bondadosa, ¿era quien estaba detrás de esta humillación? No quería creerlo, pero las risas, las miradas despectivas a mi alrededor, hacían que la verdad fuera más clara que nunca. Corrí la silla, con la intención de sentarme solo para mantener un poco de calma, pero un tío de la novia, con barba blanca y un saco azul oscuro, soltó en tono burlón. Al menos Melanie sí tiene compasión. Una pobretona como ella, poder estar en esta boda ya es un honor demasiado grande. La mesa volvió a reír, esta vez con carcajadas fuertes, sin ningún disimulo. Sentí la sangre subir a mi rostro, los oídos zumbar, como si el mundo entero diera vueltas. Miré alrededor y vi platos llenos de langosta, trozos de queso importado cortados con elegancia, copas de vino tinto brillando bajo las luces. Todo me resultaba ajeno, como si perteneciera a un mundo al que yo jamás podría acceder. Me levanté, con las piernas temblorosas. No podía quedarme un segundo más. La placa seguía ahí, con la frase «caso de caridad» burlándose de mí. Me di la vuelta y caminé por el pasillo, intentando que cada paso se mantuviera firme, pero las risas y los murmullos me perseguían por la espalda, como fantasmas que no me soltaban. Escuché una voz femenina, chillona. «Mírenla, seguro se muere de vergüenza». Y otra masculina respondió: «Sal por la puerta trasera, no arruines el ambiente de la boda». Me mordí los labios, conteniendo las lágrimas que querían salir. Había sacrificado toda mi vida por Salvador, trabajando sin descanso, desde lavar platos en restaurantes hasta limpiar casas, solo para que él tuviera un futuro mejor. Y hoy, en su boda, me trataban como a una sobra, un caso de caridad que no merecía estar ahí. Mi corazón dolía, pero más que nada sentía impotencia. ¿Qué había hecho yo para ser humillada así? Solo por ser pobre, por ser madre soltera, sin nada más que el amor hacia mi hijo. Me quedé parada frente a la gran puerta de cristal del salón, con el viento helado del lago golpeando mi vestido. Mis piernas parecían de hielo, no por el frío, sino por la vergüenza ardiendo en mi pecho. Había pensado irme en silencio, tragándome la humillación sin que Salvador, mi hijo, tuviera que verlo. Pero entonces, la puerta del salón se abrió de golpe y escuché un grito fuerte, retumbando, como sacándome de una pesadilla. «¡Mamá!». Salvador gritó, su voz apresurada y firme, como si temiera que me desvaneciera si no llegaba a tiempo. Me detuve en seco y giré la cabeza. Salvador estaba ahí, con un traje negro, la corbata floja hacia un lado, el cabello un poco despeinado por la prisa de haber corrido hasta aquí. Sus ojos brillaban intensos, pero en ellos vi un dolor imposible de ocultar. Corrió hacia mí y me tomó fuerte de la mano, su palma cálida transmitiéndome la fuerza que necesitaba para no caer. «Mamá, ¿a dónde vas?», preguntó, con la voz baja, casi un susurro. Abrí la boca, pero la garganta se me cerró, incapaz de pronunciar una sola palabra. ¿Cómo podía decirle a mi hijo que su madre acababa de ser llamada caso de caridad, que se habían burlado de mí en pleno día de su boda? Los invitados empezaron a voltear a mirar. El violín que llenaba el aire con su melodía se detuvo de golpe, como si la orquesta también percibiera la tensión.
Solo quedaban los murmullos, comentarios susurrados desde las mesas. ¿Se está yendo? ¿Qué pasó? Escuchaba cada palabra con claridad, como agujas clavándose en un orgullo ya destrozado. Quise llevarme a Salvador y salir corriendo de ahí, pero su mano me apretó más fuerte, impidiéndome moverme. «Mamá, quédate aquí», dijo, con un tono grave, pero firme. Lo miré a los ojos y vi un fuego ardiendo. No era ira ciega, sino la determinación de un hombre dispuesto a proteger lo más valioso. Salvador dirigió la mirada al escenario, donde Melanie, su novia, estaba junto a sus padres. Ella seguía sonriendo, la sonrisa social perfecta, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo lo sabía, y quizás Salvador también. Esa sonrisa era solo una máscara. Me jaló de nuevo hacia la mesa con pasos firmes, sin vacilar. Yo traté de detenerlo, tirando de su brazo. «Salvador, ya, no armes un escándalo», susurré, temiendo que sus acciones nos pusieran aún más en el centro de atención. Pero él no escuchó. Caminó directo hacia el podio del micrófono, donde las luces del escenario lo bañaban, proyectando una sombra alargada sobre el piso brillante. Un técnico de sonido, con camisa negra, se apresuró a detenerlo. «Señor, no puede». Pero antes de que terminara, Salvador le arrancó el micrófono de un tirón, tan rápido que nadie alcanzó a reaccionar. El salón entero quedó en silencio, solo se oía mi respiración agitada. Salvador me miró desde arriba, yo seguía abajo, y entonces habló, con voz clara y potente. «Mamá, ya no tenemos que quedarnos aquí». Sus palabras fueron como una piedra arrojada a un lago en calma, provocando un impacto que sacudió a todos. Escuché un vaso romperse en algún lugar. Alguien lo había derribado del susto. La tensión se volvió insoportable, como si el aire hubiera desaparecido. Melanie, sobre el escenario, frunció el ceño. Su sonrisa falsa desapareció, reemplazada por un gesto de alarma. Su padre, don Ramiro, un hombre alto con la barba recortada al milímetro, se levantó de golpe, con el ceño fruncido y las manos clavadas en la mesa como si quisiera partirla en dos. «¿Qué demonios haces, Salvador?», escupió con furia, pero Salvador ni lo miró. La madre de Melanie, doña Mireya, se levantó nerviosa, murmurando algo a su esposo, pero sus ojos me fulminaban con una frialdad cortante. Los invitados empezaron a murmurar más fuerte. «¿Qué pasa? ¿Por qué armar tanto escándalo en la boda?», se escuchó la voz de una mujer en una mesa cercana. «Seguro la mamá esa está causando problemas», añadió alguien más, con un tono cargado de burla. Le agarré la manga a Salvador, tratando de bajarla. «Salvador, ya basta, mamá no quiere que arruines tu día especial», dije con la voz temblorosa. Pero él se giró hacia mí, con la mirada encendida, y me apretó la mano con más fuerza. «Mamá, no puedo permitir que te humillen así», dijo con voz grave pero firme como un martillo. Luego volvió al micrófono, miró directo a la multitud y su voz retumbó de nuevo. «No quiero seguir adelante con un matrimonio con la hija de una familia que desprecia y humilla públicamente a mi madre». Sus palabras fueron como un trueno que dejó en silencio absoluto a todo el salón. Sentí que mi corazón se detenía, entre el orgullo y el miedo. Salvador, el niño que había criado con cada gota de sudor, ahora estaba frente a cientos de personas defendiéndome. Bajó del estrado, me tomó de la mano y me guió a través de las largas filas de mesas. El eco de nuestros pasos resonaba sobre el piso de azulejo. Cada pisada era como una declaración. Escuché risas burlonas desde el lado de la familia de la novia. ¿El novio cancelando la boda? ¿Está loco o qué?, gritó un hombre con camisa azul, lleno de sarcasmo. Otra chica, con el cabello teñido de rubio, agregó: «Seguro fue la mamá la que lo convenció. ¿Qué problema?». Me mordí fuerte el labio, conteniendo las lágrimas. Pero Salvador no se volteó, no contestó. Solo me apretó la mano más fuerte, como diciéndome que no estaba sola. Melanie, desde el escenario, gritó: «Salvador, vuelve aquí ahora mismo». Su voz se quebraba entre la furia y el pánico. Sus padres se levantaron de golpe, corriendo entre las mesas para hablar con los invitados, intentando dar explicaciones. «Solo es un malentendido, sigan disfrutando de la fiesta», dijo doña Mireya en voz alta, fingiendo calma, aunque vi cómo le temblaba la mano que sostenía la copa. Don Ramiro gruñó: «Ese muchacho va a pagar por este espectáculo ridículo». Pero Salvador no se detuvo. Me condujo directo hacia la salida, sin volver la vista atrás.
Las puertas grandes se abrieron y una ráfaga de aire frío del lago me hizo estremecer. Mi vestido se agitaba con el viento, pero la mano de Salvador seguía firme y cálida, sosteniéndome fuerte. Salimos al exterior, dejando atrás el murmullo caótico, la música de boda apagada y las miradas furiosas de la familia Valverde. Salvador me llevó hasta el estacionamiento, abrió la puerta del coche para mí. Me senté en silencio en el asiento del copiloto, las manos aún temblorosas, apretando el borde del vestido hasta arrugarlo. Salvador, mi hijo, conducía con el rostro tenso, las manos aferradas al volante, la corbata ya suelta tirada en el asiento trasero. Quise decir algo, preguntarle por qué había hecho todo tan grande, pero la garganta me ardía, como si las palabras se hubieran atascado. La humillación del cartel aún me perseguía, pero más que eso, temía por Salvador. Acababa de cancelar su boda, de dejar a Melanie, la mujer a la que había amado con locura. Yo sabía que mi hijo no era impulsivo, pero ¿por qué? ¿Por qué decidió ponerse de mi lado sin importar nada más? En ese silencio pesado, mi celular vibró, rompiendo la tensión. La pantalla se iluminó con un mensaje de Nelly, mi sobrina, hija de mi hermana que había muerto hacía 10 años. «Tía, mire esto», decía la frase breve pero urgente. Miré a Salvador, concentrado en la carretera, con la mirada afilada. Abrí el mensaje, los dedos temblorosos sobre la pantalla. Un video comenzó a reproducirse, la imagen algo movida, como si lo hubieran grabado a escondidas con un celular. El audio se oía claro, aunque la imagen era borrosa, lo suficiente para reconocer el lugar, la barra del salón de la boda, iluminada por la brillante lámpara de araña. Melanie apareció con un vestido de novia blanco y deslumbrante, de pie junto a sus padres. Alzó la copa de vino, y la sonrisa en sus labios ya no tenía la dulzura que yo había visto cuando Salvador la trajo a casa a cenar. Su voz resonó, estridente, llena de desprecio. Invitar a esa señora es lo mismo que invitar a una sirvienta, pero teníamos que hacerlo, solo para que no hubiera problemas. De todas formas, Salvador haría un escándalo si ella no estaba presente. Sentí que mi corazón se apretaba, como si alguien lo estrujara. Doña Mireya, la madre de Melanie, estaba a su lado, tapándose la boca para reírse, con la mirada brillando de satisfacción. «Así es, hija, hiciste bien, parece una mesera cargando copas de agua», dijo en voz baja, pero con un filo tan cortante como un cuchillo. Don Ramiro, el padre de Melanie, añadió con un tono grave pero igualmente cruel: «Por muy capaz que sea Salvador, nunca podrá cargar con su madre. Es un peso para toda la vida». La cámara giró y mostró de cerca el rostro de Melanie. Ella levantó la copa, con los ojos llenos de desprecio al mencionar mi nombre. «Doña Jovana, una pobre vieja miserable, no entiendo cómo Salvador puede tratarla como un tesoro». Las carcajadas de los tres se mezclaron con la música de la boda a lo lejos. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos, como si sin sujetar algo me desplomara en el acto. Esas palabras no eran solo una humillación, eran un puñal clavado en lo más hondo de mi corazón. Yo había sacrificado toda mi vida, trabajando sin descanso, desde limpiar casas hasta lavar platos en restaurantes, solo para que Salvador tuviera un mejor futuro. Y aún así, para la familia de Melanie, yo no era más que un estorbo, alguien que no merecía estar presente en la boda de mi propio hijo. Salvador miró hacia mí y me vio viendo el video. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó con voz ronca. No respondí, solo le extendí el teléfono. Él lo arrebató, con los ojos clavados en la pantalla. Vi cómo se le encendía la cara, las venas del cuello se le marcaron y apretó el teléfono como si quisiera destrozarlo. «Malditos», murmuró, y de repente golpeó con fuerza el volante. El claxon sonó estruendoso, haciendo que algunos peatones en el estacionamiento se voltearan asustados. «Salvador, tranquilo», dije, con la voz temblorosa, intentando tocarle el hombro para calmarlo, pero no me escuchó. Abrió la puerta del auto, salió y se quedó de pie en medio del estacionamiento vacío, respirando hondo, como tratando de contener la rabia que lo consumía.
Luego volvió, se dejó caer en el asiento, apagó el video, con la mirada todavía ardiendo. El aire dentro del auto se volvió espeso. Solo se oía el silbido del viento colándose por la ventana y el retumbar de mi corazón. Quise decir algo, decirle a Salvador que yo estaba bien, que no debía arruinar su futuro por mi culpa, pero sabía que esas palabras no tendrían ningún sentido en ese momento. Salvador lo había visto todo, había escuchado las humillaciones que la familia de Melanie me lanzó, y yo sabía que, con su carácter, no dejaría que aquello quedara así. El teléfono de Salvador vibró una y otra vez. La pantalla se iluminaba con el nombre de Melanie. Una vez, 2, 3. Él miró, pero rechazó la llamada sin piedad y lanzó el teléfono al asiento trasero. «Salvador, hijo», empecé a decir, pero me interrumpió con voz helada. «Mamá, no quiero escuchar una sola palabra más de ella». Lo miré y vi sus ojos enrojecidos, no por el llanto, sino por la furia que lo consumía. Yo sabía que Salvador amaba a Melanie, la amaba de verdad. Cada vez que la traía a casa, yo veía cómo se le iluminaban los ojos cuando ella sonreía. Pero ahora, en su mirada, solo quedaban decepción y dolor. Lo sospechaba desde hace tiempo. Salvador habló de repente, con la voz grave, como si se hablara a sí mismo. Melanie siempre aparentaba ser dulce, pero a veces notaba que cambiaba, sobre todo cuando mencionaban a mamá. Pensé que era solo un malentendido, pero hoy… Se detuvo, apretando con fuerza el volante. No puedo perdonar lo que le hicieron a mamá. Miré a mi hijo, con el corazón encogido. Sabía que estaba sufriendo, no solo por mí, sino porque su confianza en Melanie se había derrumbado por completo. Recordé los años difíciles, cuando crié sola a Salvador. Las noches en vela cosiendo ropa para clientes y así ganar unos cuantos pesos más. Las madrugadas corriendo al mercado para comprar lo más barato y cocinarle. Salvador nunca se quejó, aunque muchas veces tuvo que comer arroz frío con sal o caminar a la escuela porque yo no tenía para el camión. Era buen estudiante, siempre el primero de la clase, y al crecer se convirtió en un ingeniero talentoso. Pensé que, al fin, había hecho algo bien para mi hijo. Pero ahora, viéndolo ahí, con el rostro lleno de dolor, me preguntaba, ¿será cierto que soy una carga, como dijo don Ramiro? «Mamá, no piense nada», dijo Salvador de pronto, como si leyera mis pensamientos. Volteó hacia mí, puso su mano sobre la mía y su voz se suavizó. «Usted es todo para mí. Sin usted, yo no sería lo que soy hoy». Sus palabras fueron como un soplo tibio que disipó el frío que me envolvía. Sonreí, aunque las lágrimas ya corrían por mis mejillas. «Eres un tonto, Salvador», dije con voz entrecortada. «No valgo que hagas esto por mí». Pero él negó con la cabeza, con la mirada firme. «Mamá merece todo lo mejor, y voy a demostrarlo». El auto salió del estacionamiento. Las llantas chirriaron contra el asfalto, como si dejaran escapar la rabia que Salvador contenía. Yo iba en el asiento del copiloto, con las manos entrelazadas para no temblar por el torbellino de emociones. Miré por la ventana y vi las luces de la calle desdibujadas en mis ojos húmedos. Afuera, algunos invitados seguían en la entrada del salón, sus siluetas proyectadas en la pared como sombras chismosas hablando de nosotros. «Seguro están diciendo algo de nosotros», pensé, pero luego me dije que ya no importaba. Salvador había decidido estar de mi lado, y eso valía más que cualquier murmullo. De pronto, el auto frenó en seco, haciéndome inclinar hacia adelante mientras el cinturón se clavaba en mi hombro. Salvador orilló el coche, todavía con las manos aferradas al volante y la respiración entrecortada. Giró hacia mí, con la mirada encendida y la voz firme. «Mamá, perdón por no darme cuenta antes. Hasta ahora salgo a defenderla». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, no para herirme, sino para arrancar de raíz mis dudas. No alcancé a reaccionar, solo lo miraba, con mis ojos cansados empañados por las lágrimas. «Salvador, no tienes que hacerlo», susurré con voz rota. «No quiero que pierdas tu felicidad por mí». Pero él negó, abrió la puerta y salió. El viento frío del lago despeinó su cabello, dio la vuelta, abrió mi puerta y extendió su mano, su voz baja pero firme. «Quiero que todos vean que estoy del lado de mi madre». Tomé su mano y bajé a la acera.
El viento helado me azotó, enredando mi cabello, agitando mi vestido como si quisiera arrastrarme. Salvador me sujetó fuerte del hombro, atrayéndome hacia él como si quisiera protegerme del mundo entero. Su mirada ardía, no de ira ciega, sino de la determinación de un hombre dispuesto a enfrentarlo todo. Unos invitados que acababan de salir de la boda pasaron cerca y reconocieron a Salvador, con el traje negro ya arrugado. «El novio se fue», murmuró una mujer con tono curioso. Un grupo de jóvenes, tal vez amigos de Melanie, sacaron los teléfonos para grabar, y los destellos de las cámaras me cegaron un instante. «¡Miren eso! ¡Aquí hay drama!», gritó uno, riéndose con burla. Salvador no hizo caso. Seguía abrazándome por los hombros, caminando con paso firme, como si aquellas miradas y palabras no pudieran alcanzarnos. Escuchaba mi corazón latir con fuerza entre el miedo y el orgullo. Miedo porque sabía que la familia Valverde no era gente que perdonara fácilmente. Tenían dinero, poder, y esta humillación sin duda los enfurecería. Pero orgullo por Salvador, el hijo que crié desde los días más duros, que ahora se erguía y me protegía como un verdadero guerrero. Un taxi se detuvo cerca. El chofer asomó la cabeza, con voz amistosa. «¿Van a subir, señora?». Salvador negó con la cabeza. Hizo un gesto para alejarlo y me condujo de regreso al auto. Esta vez, abrió la puerta del asiento del copiloto con mucho cuidado, como si yo fuera algo valioso que debía cuidarse. Me senté, sintiendo la tela fría del asiento traspasar el vestido delgado. Salvador pisó el acelerador. El coche salió disparado del restaurante, dejando atrás el bullicio de la multitud. Al pasar por la entrada, alcancé a ver a Melanie, su vestido de novia blanco brillando bajo la luz de la calle. Corrió unos pasos, pero el tacón se enredó en la falda y cayó al suelo. Su grito resonó, pero Salvador no volteó. Su mirada estaba fija en el camino, como si quisiera borrar todo lo que tuviera que ver con ella. Durante todo el trayecto, Salvador no dijo nada. Solo se oía el murmullo del motor, mezclado con el silbido del viento entrando por las rendijas. Podía escuchar el latido de su corazón, acelerado, como si compitiera con la rabia que llevaba adentro. Quise preguntarle, saber qué pensaba, pero temía que cualquier palabra rompiera el silencio que él necesitaba en ese momento. Miré por la ventana. Las luces de la calle pasaban veloces, difusas como los recuerdos de los tiempos difíciles. Recordé las noches en vela cosiendo ropa para ganar unos pesos más, las mañanas en que fingía no tener hambre para dejarle la comida a Salvador. Nunca se quejó, aunque a veces iba a la escuela con zapatos rotos o con comidas humildes de frijoles y arepas de maíz. «No me arrepiento», dijo Salvador de pronto con voz grave, sacándome de mis pensamientos. Me giré hacia él, lo vi mirando fijo al frente, con los labios apretados, como conteniendo lo que sentía. Hace tiempo sospechaba de Melanie, pero creí que cambiaría. Pensé que aprendería a respetar a mamá, como yo respeto a mamá. Se detuvo, respiró hondo. Pero me equivoqué, y no podía dejar que siguieras aguantando. Sus palabras me apretaron el pecho. «Salvador, no quiero que por mí renuncies a tu amor», le dije con la voz entrecortada. «Solo quiero que seas feliz». Él negó con la cabeza. Esta vez volteó a mirarme. Su mirada se suavizó pero seguía firme. «Mamá, mi felicidad no puede construirse sobre tu dolor. Si dejo que te humillen y me quedo callado, no merezco ser tu hijo». No supe qué responder. Las lágrimas me corrían por la cara y no las limpié. Quería que Salvador viera que estaba orgullosa de él, aunque me dolía el corazón por saber cuánto había sacrificado. El coche se detuvo en un semáforo. La luz roja iluminó el rostro de Salvador, resaltando sus facciones decididas. «Mamá, no voy a dejar que esto quede así», dijo en voz baja pero con una determinación feroz. «La familia Valverde tendrá que pagar por lo que hizo». Me estremecí, no por el frío, sino por la voz de Salvador. Yo sabía que él no era alguien que buscara venganza, pero esta vez sentí una determinación fuera de lo común. «Salvador, mamá no necesita que hagas nada», dije, tratando de mantener la calma en mi voz. «Con que estemos en paz tú y yo es suficiente». Pero él no respondió.
Solo pisó el acelerador cuando el semáforo cambió a verde, conduciendo hacia la oscuridad de la noche. El rugido del motor se elevó, como si hablara por él. En ese instante, miré a Salvador y comprendí que ya no era el niño que solía acurrucarse en mis brazos en las noches de tormenta, sino un hombre, un guerrero sin miedo. Esa noche, Salvador me llevó a su departamento de lujo en las afueras de Querétaro. El camino hasta allí estaba desierto, apenas iluminado por las farolas que proyectaban un resplandor tenue sobre los vidrios del coche, sumiéndome en pensamientos revueltos. Aún no podía creer lo que había pasado. Solo unas horas antes estaba en medio del salón de la boda, humillada por aquella placa cruel con mi nombre, y ahora me encontraba en el auto de Salvador, el hijo que acababa de abandonar su propia boda para protegerme. Mi corazón pesaba, desgarrado por las ofensas y al mismo tiempo cargado de miedo por el futuro de Salvador. Había sacrificado demasiado y temía que el precio de ese sacrificio fuera todavía mayor. El edificio de Salvador apareció frente a nosotros, una construcción moderna con ventanales amplios que brillaban débilmente bajo la luz de la calle. Al entrar, sentí que la calma envolvía todo. La luz amarillenta del techo bañaba los detalles de la sala. Una mesa de madera cubierta de papeles, unas cuantas tazas de café abandonadas y un cenicero con colillas esparcidas. Un olor a café rancio flotaba en el aire, como si Salvador hubiera pasado muchas noches sin dormir. Lo miré y vi en sus ojos cansados un brillo de determinación que jamás había percibido antes. No dijo nada, solo se quitó el saco, lo colgó en el perchero y se dejó caer en el sofá, haciéndome un gesto para que me sentara a su lado. Avancé con pasos pesados, como si cada uno arrastrara los recuerdos dolorosos de aquella boda. El sofá estaba helado cuando me acomodé y noté que mis manos aún temblaban. Salvador abrió la laptop, tecleó con rapidez, y el resplandor de la pantalla iluminó su rostro, resaltando sus facciones tensas. «Mamá, necesito mostrarte algo», dijo, con una voz uniforme pero con la mirada encendida. En la pantalla aparecieron gráficos, números y nombres de empresas. Yo no entendía nada, solo veía letras y cifras moverse ante mis ojos como si fueran un idioma extraño. Salvador tomó un legajo grueso de papeles de la mesa y lo dejó frente a mí con un golpe suave. En la portada se leía con claridad: Grupo Valverde Salud, acciones y transacciones. Reconocí al instante el nombre de aquella compañía médica de la familia Valverde, un imperio del que Salvador me había hablado antes con admiración. «¿Qué es esto, Salvador?», pregunté con la voz ronca, sin comprender del todo lo que mi hijo pretendía. Él pasó las páginas con calma, como si quisiera que yo observara cada detalle. Surgieron certificados de acciones a nombre de Salvador Aguilar, con el sello rojo del notario. Toqué con manos temblorosas, leyendo porcentajes: 15%, 20%, 28%. Abrí los ojos de par en par, con el corazón golpeando en mi pecho. «Salvador, tú, ¿cómo conseguiste todo esto?», pregunté, la voz quebrada por el asombro. «He estado comprando sus acciones en secreto durante medio año», dijo Salvador, con un tono sereno pero lleno de firmeza. «Ellos no lo saben. Lo hice porque sospechaba que su empresa estaba cometiendo fraudes, pero nunca imaginé que tendría que usar lo que descubrí de esta manera». Lo miré y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Salvador, el hijo que yo creía atrapado solo en el mundo de la ingeniería, ahora tenía en sus manos un poder que jamás habría imaginado. «¿Fraude?», repetí con la voz temblorosa. «¿A qué te refieres?». Sacó otro fajo de papeles. Esta vez era un informe de auditoría. Las hojas estaban llenas de marcas rojas, como heridas en el cuerpo de un gigante. Salvador señaló una tabla. La voz se le hizo grave. «Aquí, el contrato de antibióticos. Declararon 10.000 unidades, pero en realidad solo compraron 4.000. La diferencia fue directo al bolsillo de don Ramiro». Leí las líneas y vi frases como facturas médicas falsas, reportes de pacientes inventados y contratos de compra de medicamentos inflados. Cada palabra era como un corte, no solo contra la reputación de la familia Valverde, sino también contra la confianza que Salvador había puesto en Melanie y en su familia. Me estremecí, no por frío,
sino porque entendí que esos papeles no eran otra cosa que pruebas de un delito. Eran cuchillas afiladas, suficientes para derrumbar todo un imperio. Salvador, ¿de dónde sacaste esto?, pregunté con la voz entrecortada. Él me miró. Los ojos se suavizaron un poco, pero seguían firmes. Tengo amigos en el área de auditoría, mamá. Ellos me ayudaron a recopilar los datos. Yo sospechaba desde hace tiempo, pero no quería creerlo. Pensé que podía cambiar a Melanie, cambiar a su familia. Pero después de hoy, sé que estaba equivocado. El teléfono de Salvador vibró, la pantalla se iluminó con el nombre de Melanie. Apareció un mensaje. Amor, déjame explicarte. Él lo miró y, sin dudar, borró el mensaje en silencio. Sentí un nudo en el pecho. Yo sabía que Salvador había amado profundamente a Melanie. Cada vez que hablaba de ella, se le iluminaban los ojos, la voz le brillaba de emoción, pero ahora todo se había convertido en decepción. No tienes que hacerlo, Salvador, dije, tratando de sonar serena. No quiero que por mí lo pierdas todo. Pero él negó con la cabeza, la mirada dura como filo de cuchillo. Mamá, esto no es solo por ti, es por justicia. Ellos no pueden seguir haciendo estas cosas y pensar que nadie se dará cuenta. Se levantó, caminó hasta la ventana y miró la oscuridad de afuera. Vi su espalda, alta pero solitaria, como la de alguien que acaba de librar una batalla. Mañana entrarás conmigo a su sala de juntas, dijo Salvador con voz firme sin vacilar. Sentí que el suelo me temblaba bajo los pies. ¿La sala de juntas? Salvador, yo no... Tartamudeé, pero él se dio la vuelta con la mirada encendida. Mamá, te necesito ahí, no por mí, sino por ti misma. Ellos te humillaron y quiero que vean que no eres alguien a quien se pueda despreciar. Me quedé callada, solo escuchando el tic-tac del reloj en la habitación pesada de silencio. El secreto de Salvador se iba revelando, pero con él venía también un miedo nuevo. A la mañana siguiente, antes de que amaneciera del todo, ya estaba frente al espejo en el departamento de Salvador, con las manos temblorosas acomodando mi viejo abrigo de lana. La luz tenue de la lámpara marcaba las arrugas que los años de esfuerzo habían dejado en mi rostro. Me miré. Una mujer de 65 años que había hecho de todo, desde limpiar pisos hasta lavar platos para sacar adelante a su hijo, y ahora a punto de entrar en un lugar donde nunca imaginé estar. Salvador se acercó. En las manos traía un traje oscuro, bien doblado. «Póntelo, mamá», dijo con voz grave pero firme. «Hoy te sentarás en la mesa grande». Miré el traje, de tela fuerte, elegante, tan distinto a la ropa gastada que yo solía usar. «Salvador, yo no...», murmuraba, pero él negó con la cabeza y puso el traje en mis manos. «Mamá, tú lo mereces». Me cambié de ropa a toda prisa dentro del coche, mientras íbamos camino a la sede de Grupo Valverde Salud. La tela del traje se ajustaba a mi cuerpo, extraña pero con una firmeza que nunca había sentido. Miré por la ventana y vi cómo las luces de la calle se iban apagando poco a poco mientras amanecía. Salvador manejaba, con la vista fija al frente, pero noté cómo apretaba fuerte el volante, como si se preparara para una batalla. Quise preguntarle qué pensaba hacer, pero me dio miedo. Miedo de que lo que estaba por suceder nos metiera a los dos en un problema aún mayor. Sin embargo, al ver la determinación en los ojos de Salvador, entendí que debía confiar en él, como él siempre había confiado en mí. El edificio de Grupo Valverde Salud apareció ante nosotros, imponente como una fortaleza, con sus paneles de vidrio azul reflejando el sol cegador. Tragué saliva. El corazón me retumbaba en el pecho. El guardia, un hombre mayor con uniforme, reconoció a Salvador de inmediato, pero al verme frunció el ceño e intentó detenernos. «¿Quién es usted?», preguntó con desconfianza. Salvador, sereno, sacó un documento con un sello rojo de notaría. «Ella es mi madre, accionista apoderada», dijo con voz firme. El guardia miró el papel y de mala gana abrió la reja, aunque su mirada seguía cargada de sospecha. La recepcionista, una muchacha con vestido de oficina,
Nos guió por un pasillo largo lleno de retratos de don Ramiro junto a políticos, ministros y empresarios. Esas fotos eran un recordatorio constante del poder de la familia Valverde, y yo me sentí más pequeña que nunca. Cada paso que daba sobre el piso de mármol sonaba leve, como si me recordara que no pertenecía a ese lugar. Pero Salvador caminaba a mi lado con paso firme, sujetando fuerte la carpeta, como un guerrero a punto de entrar en combate. Lo miré, buscando valor en la confianza de mi hijo. La puerta de la sala de juntas se abrió y sentí que el aire se me atascaba en la garganta. Más de 10 personas ya estaban sentadas alrededor de una mesa larga de madera brillante, iluminada por las luces del techo. Don Ramiro ocupaba el centro, erguido con su traje gris y la barba recortada con precisión, como una muestra de autoridad. A su lado estaba doña Mireya, la madre de Melanie, con el cabello recogido y un collar de perlas que brillaba. Melanie también estaba allí, con un vestido blanco de oficina, el rostro cansado y los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche tras la boda fallida. Todos voltearon a mirarme, y sentí esas miradas como cuchillos. Don Ramiro frunció el entrecejo, su mirada cargada de desprecio. Mireya apretó los labios, y Melanie, con voz fría, dijo: «¿Qué hace ella aquí?». Me quedé paralizada. El corazón me latía tan fuerte que temí que todos lo escucharan. Salvador sacó una silla junto al asiento vacío en la cabecera y me indicó que me sentara. Puso una carpeta gruesa frente a mí y dijo en voz alta, clara y firme, que resonó en toda la sala: «Esta es doña Jovana Aguilar, accionista apoderada. Ella me representará en la reunión de hoy». La sala se agitó. Un hombre de mediana edad, con lentes de aro dorado, golpeó la mesa con su pluma y preguntó con desconfianza: «¿Esto es válido?». Salvador le mostró el poder notarial entregado el día anterior. La secretaria, una mujer joven de cabello corto, lo revisó con cuidado y finalmente asintió: «Es válido». Don Ramiro se puso rojo, golpeó la mesa con fuerza y el vaso de agua frente a él tembló. «Esto es una farsa», rugió con voz llena de ira. «¿Cómo se atreve una vieja ignorante a sentarse frente a tantos accionistas de prestigio?». Sus palabras fueron como una puñalada, recordándome el dolor del letrero de «Caso de Caridad» de ayer. Sentí la sangre subir a mi rostro, las manos me temblaban bajo la mesa, pero me obligué a mantener la espalda recta, a no derrumbarme. Salvador no respondió a Ramiro, solo empujó el micrófono hacia mí, con la mirada firme, como diciéndome: «Mamá, usted puede hacerlo». Respiré hondo, intentando que mi voz no temblara. Yo estoy aquí para representar a mi hijo», dije, con un tono bajo pero claro. El chirrido de las sillas y los murmullos crecían cada vez más. Una mujer al final de la mesa, vestida con un traje azul oscuro, susurró a su compañero: «¿Quién se cree que es para sentarse aquí?». Otro hombre, de cabello canoso, soltó una risita burlona. «Seguro es otro de los caprichos de Salvador. Ese muchacho está loco». El ambiente estaba tan tenso que parecía a punto de estallar, pero yo seguía ahí, con la sensación de que todo el mundo me pesaba sobre los hombros. Bajé la vista al expediente frente a mí. Los números y las notas escritas a mano por Salvador eran como un recordatorio de que no estaba sola. Recordé las noches en vela, cosiendo ropa para clientes con tal de pagarle la universidad a Salvador. Los días que caminé kilómetros para ahorrar el pasaje del camión, solo para darle a mi hijo un mejor futuro. Y ahora, yo, la que fue llamada caso de caridad, estaba sentada en la silla principal, frente a quienes me habían humillado. No sabía si tendría la fuerza para enfrentarlos, pero la mirada firme de Salvador me hacía sentir que debía intentarlo. El micrófono chirrió cuando toqué suavemente con la mano, un sonido agudo que cortó la tensión del salón. Todos guardaron silencio, como si contuvieran el aliento, esperando lo que iba a decir. Yo estaba ahí, en la silla principal, con la sensación de cargar al mundo entero sobre mis hombros. El traje que Salvador me había dado esa mañana seguía rígido, pero mis manos temblaban bajo la mesa y el corazón me latía con tanta fuerza que parecía querer salirse del pecho. Apenas ayer me llamaban caso de caridad
me ridiculizaban en el salón de bodas. Hoy, yo, doña Jovana Aguilar, madre soltera de 65 años, estaba frente a quienes me despreciaron, a punto de desenmascarar sus pecados. Salvador, a mi lado, fue colocando uno por uno los documentos frente a mí. Hojas blancas con sellos rojos, tachaduras en rojo como heridas imposibles de ocultar. Respiré hondo, esforzándome por mantener la voz firme. Factura de medicinas de mayo. Empecé, al principio titubeante, pero luego más clara. Se declararon 10.000 unidades, pero en realidad solo se recibieron 4.000. ¿Dónde quedó la diferencia? Mi voz sonó más fuerte y segura de lo que esperaba. Miré alrededor y noté cómo las miradas de los miembros del consejo cambiaban. De la duda al asombro. Un hombre de mediana edad, con gafas de aro dorado, golpeó la mesa con la mano, hablando con voz temblorosa. «¡Dios mío! ¡Esto es un fraude descarado!». Don Ramiro, sentado en medio de la mesa, se puso aún más rojo. Golpeó la mesa con un estruendo, haciendo que el vaso frente a él tintineara. «¡Mentira!», gritó con voz de trueno. «Estos son datos internos. ¿Quién le dio permiso de tocarlos?». Sus ojos brillaban de furia, como queriendo quemarme viva. Pero yo no bajé la cabeza. Ya había soportado suficientes humillaciones de él y de su familia. Salvador, a mi lado, levantó de inmediato el acta de accionista y dijo con voz helada: «Soy accionista legal. Mi madre tiene derecho». Sus palabras fueron como un cuchillo, cortando de golpe la agresividad de don Ramiro. El salón entero se agitó. Los murmullos estallaron desde todos los rincones. Una consejera, con un collar de perlas relucientes, se inclinó para revisar con atención el documento que Salvador acababa de proyectar en la pantalla grande. Pasó cada página y luego asintió, con voz pausada. «Firma legal. No se puede negar». Sentí un calor recorrerme el cuerpo, como si ese reconocimiento fuera un bálsamo que calmaba la herida en mi interior. Continué, con voz más firme, presentando el segundo informe, con el sello rojo brillante de la Auditoría Independiente. «Reporte de pacientes falsos», dije señalando la pantalla. Declararon 2.300 casos, pero en realidad solo hubo 900. Esta cifra fue verificada por auditores externos. El murmullo en la sala se volvió más fuerte, como una ola que empezaba a levantarse. Melanie, sentada en la esquina de la mesa, se puso pálida. Agachó la cabeza murmurando: «No puede ser». Su voz sonaba quebrada, como si acabara de recibir un golpe. Su madre, la señora Mireya, apretó los dientes y le susurró al oído, con tono helado: «Cállate, deja que tu padre se encargue». Pero vi su mano temblar al sujetar la de Melanie, como si supiera que la tormenta ya estaba encima. Don Ramiro seguía gritando: «¡Esto es una conspiración! ¡Ese muchacho quiere derrocarme!». Señalaba a Salvador, pero las miradas de los consejeros ya estaban sobre mí, esperando que continuara. Pasé a la siguiente página, mi voz ahora más segura, como si la fuerza de las pruebas me sostuviera. Contrato de compra de equipo médico, declarado en 50 millones de pesos, pero en realidad solo valía 20 millones. La diferencia fue transferida a la cuenta personal de don Ramiro. Me detuve, mirándolo directo a los ojos. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Solo golpeó la mesa otra vez, con menos fuerza que antes. Una consejera, una mujer mayor de cabello plateado, se levantó con la voz temblorosa de rabia. «Si esto es verdad, no se trata solo de fraude, es un delito». El aire en la sala se volvió espeso. Sentí el corazón latir fuerte, pero ya no de miedo, sino por un fuego que ardía dentro de mí. Yo, a quien habían llamado la vieja ignorante, estaba ahí desenmascarando a una familia poderosa. Salvador puso su mano sobre mi hombro, suave pero firme, recordándome que él siempre estaba a mi lado. Continué, ahora con la voz retumbando. «Tenemos más pruebas del desvío de fondos de la fundación de la empresa, dinero que debía usarse para ayudar a pacientes pobres». Proyecté en la pantalla una serie de correos internos donde don Ramiro ordenaba transferencias a cuentas en el extranjero. Se escuchó el rasgar de plumas sobre el papel cuando los consejeros empezaron a pedir la votación. Un hombre joven, con traje azul oscuro, se puso de pie y habló con firmeza.
Propongo destituir de inmediato a don Ramiro, la señora Mireya y la señorita Melanie de la dirección. La sala estalló en voces de apoyo. Miré a Melanie. Tenía la cabeza gacha, las manos apretadas hasta ponerse blancas. Mireya intentó levantarse, su voz temblorosa. «No pueden hacer esto. Nosotros construimos esta empresa». Pero nadie la escuchó. El resultado de la votación se anunció. Más de la mitad levantó la mano para destituir a la familia Valverde del consejo directivo. El sonido de las sillas arrastrándose llenó la sala. Algunas personas comenzaron a aplaudir y pronto el aplauso fue unánime. Yo permanecí sentada, con el pecho ardiendo. Ayer mismo me habían llamado caso de caridad, ridiculizada frente a cientos de personas. Hoy, yo misma, con el apoyo de Salvador, declaraba: la familia Valverde ya no tiene lugar en la dirección. Mi voz resonó, clara, como la afirmación de que ya no era la madre soltera débil a la que habían despreciado. Don Ramiro gritó, la voz rota por la rabia: «Esto es traición, una vieja pobre y miserable atreviéndose a decidir mi destino». Se levantó de golpe, señalándome con el dedo, pero su mirada ya no tenía autoridad. Yo no respondí, solo cerré la carpeta. El clic resonó en la sala de juntas como el sonido de un ataúd cerrándose sobre el imperio Valverde. Salvador estaba a mi lado, con la mirada firme, aunque vi como la comisura de sus labios se curvaba apenas, como si se sintiera orgulloso de mí. La reunión terminó, salí al pasillo con Salvador. Las piernas aún me temblaban como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Solo unas horas antes, yo era la que llamaban caso de caridad, la que habían ridiculizado en el salón de la boda. Ahora acababa de salir de la sala de juntas de Grupo Valverde Salud, donde yo, una madre soltera de 65 años, había declarado destituida a la familia Valverde del consejo directivo. Los aplausos de los accionistas todavía resonaban en mi cabeza, pero mi corazón seguía pesado. Esta victoria no era solo mía, era también de Salvador, del orgullo que habíamos defendido juntos, pero sabía que el precio no sería pequeño. El pasillo largo de la sede de la empresa estaba helado, las luces fluorescentes proyectaban nuestras sombras alargadas sobre el piso de mármol. Los retratos de don Ramiro, que antes colgaban derechos a lo largo de la pared, ahora estaban cubiertos por hojas de sello rojo brillante, con la frase «suspendido de su cargo». Los miré y parecía un sueño. Apenas ayer, esas imágenes eran el símbolo del poder, de la arrogancia que la familia Valverde exhibía. Hoy no eran más que papeles olvidados, igual que la reputación que acabábamos de destrozar. Los empleados nos miraban de reojo mientras pasábamos. Algunos saludaban a Salvador con la cabeza, con una mezcla de respeto y curiosidad en la mirada. Pero también había quienes se giraban, murmurando entre sí: «Los Valverde perdieron». Escuché cada palabra, pero no sentí satisfacción. En su lugar, un extraño dolor se coló en mí. Yo no quería ganar empujando a otros al abismo, pero la familia Valverde había elegido ese camino al humillarme, al creer que yo no era más que una vieja pobre indigna de respeto. Al llegar al estacionamiento, el aire helado del sótano me hizo estremecer. El teléfono de Salvador vibraba sin parar. En la pantalla parpadeaba el nombre de Melanie. Alcancé a ver el número rojo: 27 llamadas perdidas. Salvador apretó los labios, me mostró el celular y lo apagó sin dudar. ¿No piensas contestar?, pregunté en voz baja, sin estar segura de querer oír la respuesta. Él negó con la cabeza, encendió el auto y respondió con voz fría: «Ya no hace falta, mamá». Lo miré y noté sus ojos enrojecidos, no por llanto, sino por la rabia y el dolor que seguían ardiendo. En ese momento, una serie de mensajes de Melanie aparecieron de golpe. «Amor, me equivoqué. Déjame explicar. No les hagas esto a mis papás». Leí esas frases y sentí como si me apretaran el corazón. Recordé las veces que Melanie venía a casa, cenaba con nosotros, sonreía y hablaba con dulzura con Salvador. Yo había creído que era una buena mujer, alguien que le daría felicidad a mi hijo, pero ahora, las palabras que había dicho en aquel video grabado a escondidas, las palabras que me humillaban como la sirvienta, seguían retumbando en mi mente.
Quise sentir compasión por ella, pensar que solo había sido manipulada por su familia, pero el dolor dentro de mí era demasiado grande, imposible de borrar con unos cuantos mensajes. Salvador arrojó el teléfono al asiento trasero, me abrochó el cinturón con un gesto suave pero firme. «Mamá, siéntese bien», dijo, y luego pisó el acelerador. Las llantas chirriaron sobre el piso de piedra, el eco retumbó en todo el sótano, como si estuviera dejando atrás todo lo relacionado con la familia Valverde. Miré por la ventana y vi que ya estaba oscureciendo. Las farolas acababan de encenderse, proyectando nuestras sombras largas sobre el asfalto, como fantasmas huyendo del pasado. Quise decirle algo a Salvador, decirle que no necesitaba vengarse, que lo único que quería era paz para los dos, pero sabía que, con su carácter, no se detendría hasta que la justicia se cumpliera. Un auto de lujo negro entró al estacionamiento. Las luces altas me cegaron. Reconocí al instante que era el coche de la familia Valverde. A través del vidrio, distinguí a don Ramiro sentado adentro, el rostro endurecido, golpeando con fuerza la puerta como si quisiera romperla. Sus ojos nos fulminaban, llenos de odio, como si quisiera devorarnos vivos. Pero Salvador ni siquiera lo miró. Aceleró y el carro salió disparado del sótano, dejando atrás esa mirada furiosa. Sentí mi corazón golpear con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que habíamos cruzado un límite sin retorno. El teléfono de Salvador volvió a encenderse. Era otra vez Melanie, con un mensaje más. «Salvador, por favor, solo una vez, habla conmigo». Alcancé a ver la pantalla. De 27 llamadas perdidas ya eran 28. Esos números parecían 28 cuchilladas de desesperación que se devolvían contra quien me había humillado. Pero no sentí alegría. En cambio, me invadió una tristeza profunda. Melanie, la muchacha a la que Salvador alguna vez amó, ahora suplicaba perdón. Pero fue ella quien eligió ponerse del lado de su familia, quien eligió reírse de mí. Miré a Salvador. Quise preguntarle si se arrepentía, pero sus ojos seguían fijos en la carretera, sin un atisbo de duda. «¿Estás bien, Salvador?» Por fin me atreví a hablar, en un susurro casi ahogado por el rugido del motor. Él giró la cabeza un instante, la mirada se suavizó. «Estoy bien, mamá», respondió con voz grave pero firme. «Solo me arrepiento de no haberme dado cuenta antes. Si hubiera estado más atento, usted no habría tenido que soportar todo eso». Sus palabras me apretaron el pecho. Quise decirle que no lo culpaba, que lo único que quería era verlo feliz. Pero entendí que para Salvador, la felicidad ya no era solo amor, ahora era justicia, era el orgullo que había aprendido de mí. El auto avanzaba por la carretera oscura, dejando atrás las luces brillantes de la sede de Grupo Valverde Salud, ese lugar que alguna vez fue el orgullo de la familia Valverde. Unos días después, mientras caía una llovizna que volvía helado y húmedo el aire del callejón, me encontraba en la cocina lavando un viejo vaso de cristal, intentando concentrarme en las tareas domésticas para olvidar lo ocurrido. El departamento de Salvador aún olía a café y a papeles, un recordatorio del enfrentamiento que habíamos vivido en la sede de Grupo Valverde Salud. De pronto, unos golpes fuertes en la puerta me hicieron estremecer. El vaso se me resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo. El estruendo del vidrio despertó todos mis sentidos. Salvador, que estaba agachado ordenando unas cosas en la esquina de la cocina, corrió hacia la entrada con la mirada alerta. «Mamá, yo abro», dijo, pero yo negué con la cabeza y caminé hacia la puerta, el corazón latiendo con fuerza sin saber por qué. Entrecerré la puerta y frente a mí estaba Melanie, empapada en un abrigo delgado que chorreaba agua de lluvia. El cabello se le pegaba enredado a las mejillas, los ojos rojos e hinchados como si hubiera llorado toda la noche. Me miró, con la voz quebrada, casi suplicando. «Jovana, lo siento. Déjame hablar con Salvador, solo una vez». Sus palabras fueron como un viento helado que me dejó inmóvil. Yo había pensado que Melanie era una chica dulce, la mujer a quien Salvador amaba con locura, alguien que yo había esperado que se convirtiera en mi nuera. Pero después de lo ocurrido, el letrero de caso de caridad, el video escondido lleno de insultos, ya no la veía igual. Me quedé allí sin saber qué responder, solo sintiendo un dolor sordo en el pecho.
Salvador apareció, parándose justo detrás de mí, la mirada helada, sin un ápice de duda. «Ella no tiene nada que decir, mamá», dijo con una voz afilada como un cuchillo. Melanie lo vio, y antes de que pudiera reaccionar, se desplomó de rodillas en el umbral, con las manos temblorosas aferradas a mi ropa. Sé que me equivoqué, sollozaba, con las lágrimas mezclándose con la lluvia que le corría por la cara. «Giovanna, por favor, dígale algo por mí. No deje que esto llegue demasiado lejos». Me quedé paralizada, mirando a esa muchacha que alguna vez había sido altiva en su vestido de novia, ahora de rodillas ante mí, como si su mundo entero se estuviera desmoronando. Los vecinos empezaban a curiosear. La ventana de enfrente se entreabrió. Unos niños que jugaban en la calle se detuvieron, murmurando: «Es la que siempre va a la casa de doña Giovanna». Una anciana cercana, apoyada en su bastón bajo el alero, murmuraba: «¿Qué tanto escándalo es este?». Sentí la sangre subirme a la cara, no de vergüenza, sino de una mezcla entre compasión y rabia. Salvador me apretó la mano, intentando llevarme adentro, pero levanté la mano indicándole que esperara. Caminé hasta el porche, donde la luz amarilla de la casa iluminaba los charcos de lluvia que brillaban como vidrios rotos. Melanie, todavía de rodillas, sacó de su bolsillo un sobre arrugado y temblando me lo extendió. «Es una carta de disculpas», dijo con voz ahogada. «La escribí toda la noche. Por favor, acéptela». Miré el sobre, con los pliegues marcados como si lo hubiera apretado demasiado tiempo, pero no lo tomé. En su lugar, saqué de mi abrigo un pliego doblado en dos, con el sello rojo brillante del abogado. Lo dejé frente a ella, con voz serena pero firme. «Es una orden de cese de contacto. Desde hoy, no tiene derecho a involucrarse en la vida de mi hijo ni en la mía». Mis palabras sonaron claras, como un corte que rompe cualquier lazo que quedara. Melanie se quedó helada, con los ojos enrojecidos levantados hacia mí, como si no pudiera creer lo que escuchaba. Usted no puede», balbuceó, aferrándose aún al sobre, como si fuera su última esperanza. La miré, viendo la desesperación en sus ojos, pero ya no sentía lástima. Recordé las palabras que había dicho en aquel video, cómo se había reído de mí, llamándome la sirvienta. Recordé las carcajadas en el salón de bodas, las miradas despectivas de su familia. Todo eso era un fuego que consumía cualquier compasión que quedara en mí. En ese momento, un auto de lujo negro se detuvo bruscamente al borde de la calle, con los faros cortando la lluvia. Don Ramiro salió, con el rostro sombrío, el traje gris arrugado como si hubiese pasado un día interminable. Señaló a Melanie con la barbilla y gruñó: «Levántate, nos vamos. ¿Por qué humillarte de esta forma?». Melanie se incorporó tambaleante, aún aferrada al sobre, con las lágrimas corriéndole por el rostro. A través del vidrio del auto, vi a la señora Mireya, su madre, mirándome con odio, como si quisiera quemarme con la mirada. La subieron al coche sin darle tiempo a decir más. La puerta se cerró de golpe, con un clac que resonó en la calle silenciosa, dejando solo el murmullo de la lluvia y los ladridos lejanos de un perro. Yo y Salvador estábamos allí, bajo el techo de la casa. La lluvia traspasaba mi ropa y me hacía estremecer. Salvador me tomó de la mano. Su mirada seguía fría, pero alcancé a ver un destello de dolor. «Mamá, entra a la casa, no te vayas a enfermar», dijo, con voz baja pero cálida. Asentí, dejándome guiar hacia adentro, aunque el corazón me pesaba. No sentí alivio al ver a Melanie de rodillas pidiendo perdón, ni alegría al ver a la familia Valverde hundida en la desesperación. En cambio, me invadió una tristeza profunda, como si todo hubiera ido demasiado lejos, más allá de lo que alguna vez deseé. Dentro de la casa, la luz amarilla hacía la sala más acogedora, pero no lograba disipar la soledad que me envolvía. Salvador se sentó en el sofá, con la mano sosteniendo su barbilla y la mirada perdida. «Mamá, no me arrepiento», dijo de pronto, como si leyera mis pensamientos. «Pero lamento haberte arrastrado a esto». Negué con la cabeza,
Me senté a su lado y puse mi mano sobre su hombro. Salvador, no tienes que disculparte. Yo solo quiero que estés en paz. Él giró hacia mí, sonrió levemente, aunque en sus ojos seguía brillando la determinación. Mamá, vamos a estar en paz, te lo prometo. Unos meses después, una mañana de sol radiante, estaba con Salvador en un pequeño estadio del barrio obrero donde había vivido toda mi vida. Los rayos se filtraban entre las ramas de los árboles, iluminando el suelo como si estuviera cubierto por una fina capa dorada. Llevaba el vestido más sencillo que tenía, pero aquel día no me sentía avergonzada. Frente a mí colgaba un enorme lienzo azul con letras grandes. Inauguración del Fondo Aguilar para la Salud Comunitaria. Largas mesas cubiertas con manteles blancos llenaban el lugar, repletas de cajas de medicinas gratuitas, tensiómetros antiguos reparados y libretas con guías de salud para los más necesitados. El sonido de niños corriendo con globos azules se mezclaba con el bullicio de las madres cargando a sus bebés mientras buscaban asiento. Los ancianos con bastón, sonriendo con ternura, ocupaban las primeras filas con los ojos encendidos de esperanza. Me quedé ahí, contemplando la escena frente a mí, sintiendo que estaba viviendo un sueño. Solo unos meses antes, me habían llamado caso de caridad y se habían reído de mí en la recepción de la boda de mi hijo. Llegué a pensar que no era más que un estorbo, una madre soltera sin nada que ofrecer salvo el amor por Salvador. Pero ahora estaba de pie en el mismo barrio obrero donde trabajé sin descanso para criarlo, y ya no me veía como aquella mujer frágil. Había cambiado, no por lo que había conseguido, sino por lo que Salvador y yo habíamos construido juntos. Salvador subió al estrado con una camisa blanca, las mangas arremangadas, viéndose sencillo pero fuerte. Tomó el micrófono, miró a la multitud y se detuvo en mí. Hoy, comenzó, con voz grave y clara, no soy solo un ingeniero. Soy el hijo de una mujer que fue llamada caso de caridad en mi propia boda. Y fue ella, mi madre, quien me enseñó el verdadero valor del honor. Sus palabras cortaron como un cuchillo, no para herir, sino para arrancar las últimas dudas que quedaban dentro de mí. Los aplausos estallaron como una ola que recorrió el estadio. Sentada en la primera fila, con las manos temblorosas entrelazadas, sentí cómo las lágrimas caían por mis mejillas. Pero esta vez no eran de vergüenza, sino de una felicidad que jamás creí merecer. Una señora mayor se sentó junto a mí, con el cabello completamente canoso, y me tomó la mano con voz temblorosa. Doña Jovana, gracias a usted, tenemos las medicinas para vivir unos años más. La miré y vi en sus ojos nublados un brillo de esperanza. No es gracias a mí, susurré, con la voz entrecortada. Es gracias a mi hijo, gracias a todas las personas que están aquí. Pero ella negó con la cabeza y apretó mi mano con más fuerza. Usted fue quien lo crió. Sin usted, ¿cómo habríamos llegado hasta hoy? Sus palabras fueron como un soplo cálido que acarició las cicatrices de mi corazón. Sonreí mientras las lágrimas seguían cayendo, sin secarlas. Quería sentirlas. Quería saber que estaba viva, que realmente existía en ese instante. La ceremonia transcurrió animada, con los jóvenes voluntarios caminando de un lado a otro, repartiendo medicinas y enseñando a la gente cómo usar el medidor de presión arterial. Los miré, llenos de energía y entusiasmo, y recordé aquellos años en que yo trabajaba sin descanso, desde lavar platos en un restaurante hasta limpiar casas, solo para que Salvador pudiera estudiar. Cada peso que ganaba era por él, por el sueño de que algún día tendría una vida mejor. Y ahora ese sueño no solo se había hecho realidad, sino que era más grande de lo que yo jamás había imaginado. El Fondo Aguilar no era solo una organización de caridad, era una declaración de que mi hijo y yo, aunque antes fuimos despreciados, nos habíamos levantado e hicimos algo significativo para la comunidad. Cuando terminó el evento, Salvador me llevó al patio trasero, donde los voluntarios recogían las mesas y sillas. Las risas y conversaciones seguían mezclándose con el viento que soplaba entre los árboles. Salvador se detuvo, sacó del bolsillo un llavero pequeño y brillante bajo el sol, acompañado de un paquete de documentos doblados con cuidado. «Mamá, ábrelos»,
dijo, con una voz suave pero llena de intención. Con manos temblorosas los tomé, abrí los papeles y mi corazón casi se detuvo al leer el título: Escrituras de una casa, a mi nombre, doña Jovana Aguilar. Salvador, esto... balbuceé, sin creer lo que veía. Él sonrió, con la misma luz en los ojos que tenía de niño cuando le regalé su primer par de zapatos nuevos. Mamá, esto no es un pago, dijo en voz baja, firme y cálida. Es nuestro nuevo comienzo. Sus palabras me dejaron sin aliento. Abracé a mi hijo con fuerza, sintiendo su calor, igual que cuando lo sostenía en las noches de tormenta, cuando solo nos teníamos el uno al otro en aquella casita destartalada. Pero esta vez, el abrazo no era para protegernos de la tormenta, sino para compartir una nueva felicidad. No tenías que hacer esto, dije, con la voz quebrada. Yo ya lo tengo todo porque te tengo a ti. Pero Salvador negó con la cabeza, apretando mi mano más fuerte. Mamá, quiero que vivas en una casa que mereces. Una casa que no solo sea un techo, sino un lugar del que te sientas orgullosa. Lo miré a los ojos y vi en él determinación, amor, y comprendí que no lo hacía solo por mí, sino por los dos, para cerrar los años de dolor y abrir un nuevo capítulo. La luz del atardecer se extendía sobre el barrio, el viento agitaba mi ropa trayendo el aroma de la tierra y el verde. Me quedé allí, junto a Salvador, sintiendo que acababa de renacer. Entendí que esta historia no era solo una venganza contra las humillaciones de la familia Valverde. Era el renacer de mi propia vida, la de una madre soltera que alguna vez fue vista como una carga y que ahora podía levantar la cabeza, no solo por mí, sino por todo lo que mi hijo y yo habíamos construido juntos. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.